Bienvenidos todos a no sé en la etapa en que están ahora. Estoy grabando entre de esta cuarentena del coronavirus, pero tenía ese plan de hacer esa grabación de un taller que quería hacer justo después de cerraron todos para la cuarentena. Y es un tema de, ojalá estén bien también con esos efectos de ese como, no sé, quiere decir como un poco de tragedia en una manera que nos afecta, pero entre todo eso también hay buenas cosas que están saliendo, como en el desierto. Y el desierto y cuaresma es un tiempo de cuarentena de Jesús, realmente que estamos entrando en eso, en la iglesia todos los años, en forma de preparación para la Pascua, pero en ese acto de unirse con Jesús en su tiempo en el desierto de 40 días, donde no hay nada, pero encuentra una comida él, y encontrando su comida, nosotros también podemos, y a través de, en este caso, a través de los evangelios, que son regalos para nosotros, en que podemos encontrar comida en el desierto. Ese es el tema de ese. Fue un taller, ya va a ser solo una presentación. Entonces, mientras yo estoy hablando, voy a hablar directo. No tengo descansos como haríamos en persona. Pero les sugiero que cuando quieren, tomen descansos por dar la pausa en el video cuando quieren, porque todos necesitamos unas pausas. No tenemos actividades en línea así tampoco. Pero ojalá se les sirva así. Entonces, comida en el desierto. Quiero comenzar con los orígenes de los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque para conocer, por ejemplo, una persona, tal vez se encuentra con una persona y si quieres conocer más de la persona, queremos realmente conocer más de la historia de la persona, dónde trabajabas, dónde creciste, de dónde eres. Y luego tal vez nos encontramos con los papás, los padres de esa persona, y sabemos más de dónde sale esa persona, qué es el origen de esa persona. Y ese todo que descubrimos sobre la persona, la historia y todo, o los amigos y todo eso, yo lo llamo contexto de una persona, contexto de una cosa también. Y para los 4 evangelios, ¿qué es el contexto? El contexto nos da la capacidad de entender, conocer, y de ahí en la esperanza en este es conocer más para descubrir las frutas y un comida en eso para alimentarnos espiritualmente de los deseos, los hambres del corazón, que son al más profundo de nosotros. Entonces, los orígenes de los 4 evangelios, yo comienzo con lo que pasó es desde la vida de Jesús, a la vez que se murió en el Viernes Santo, a ese punto ya no podía ser más personas de conocerle en persona en su vida humana. O sea, ya llega la cantidad de los testigos que van a existir. Porque luego no es imposible conocerlo en esa vida que ya se acabó, ¿no es cierto? Entonces ya comenzamos en el Viernes Santo, en la Pascua, con una cantidad de testigos. Y estos testigos no pueden aumentar porque ya se acabó la vida. Pero luego, otra cosa es, pues sí pueden disminuir, ¿no es cierto? Porque los testigos sí se van a morir. Poco a poco esa cantidad de testigos se van a morir. Y en él llegan hasta el Pentecostés y tienen una cantidad de experiencias con Jesús y no saben en una manera qué hacer con eso. Tienen miedos, tienen dudas. Y cuando llega el Pentecostés es un momento cuando viene el Espíritu Santo. Y ese
les da un impulso para salir, un impulso para tomar acción y hacer algo con esas experiencias. Son testigos y van a ir compartiendo de esas experiencias. Y yo dibujo aquí un punto verde. Aquí comienza en el grupo de tantos días, podemos decir, la mayoría de allá extendieron por algunos lados, ¿no? Pero luego, después de Pentecostés, comienzan en una manera a salir por varios lados. Ahora yo tengo una mapa que es más o menos no sé cuál siglo, el primero o segundo siglo, y esas son las comunidades cristianas en los inicios. Yo estoy poniendo puntos que son próximos, o sea, no son exactos. Yo hice rápido a la mano para indicar una dinámica de la forma de salir. Y ve que los puntos tienen tintos diferentes de verde. Y eso significa que cada testigo tiene su forma de experimentar a esa persona que es Jesús. Y tiene un tinto diferente, depende el tiempo y cuánto tiempo dura, qué fue el contexto, las condiciones de conocer. Entonces, ese es un dibujo para expresar eso, que han extendido por varios lados, especialmente por el Imperio Romano, donde salieron, en esas edades salieron con la Pax Romana, que es muchas vías, nuevas carreteras por todos lados, entonces era más fácil pasar por el Imperio Romano. Y luego lo que pasa es ya comienzan a salir nuevas comunidades que son afectadas por esos testimonios y viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y ese forma una respuesta, esa respuesta dentro de la persona al testimonio de estos testigos. Y forman comunidades. Y entre esas comunidades también comienzan a formar escritos. Ya hoy en día la mayoría de la gente pueden leer y escribir. No todos, pero la mayoría. Entonces no pensamos tanto en qué difícil es para escribir. Pero podemos decir como hoy en día para sacar un póster, algo así, o una gigantográfica, algo así. No es algo que todos pueden hacer, no todos tienen esas capacidades de la tecnología. Tienes que ir a un especialista, ¿no? Es igual, podemos pensar igual en esos días. Para escribir cosas se necesitaba un experto, un especialista en escribir. Entonces, comenzar a escribir cosas, habían personas contrataron tal vez, o fueron cristianos también, que pasaron sus recursos, sus tiempos a ser escritos. Y salieron poco a poco algunos por aquí y por allá. Sobre tiempo, como la gente pasa de un pueblo a una iglesia, una comunidad a otra, llevaron un poco de esas formas de escritos, digamos, o dichos de los escritos. Y hay un proceso de intercambiar poco a poco, polinizar una comunidad con otra, y los escritos pasan por uno a otros, algunos tal vez pasan más de otros, y sobre tiempo los escritos están aumentando, dispersando un poco de varios lados, y los testigos, la cantidad de los testigos originales, hablamos, está siguiendo a bajar. Y bajando hasta que llega un momento cuando dicen que ya tenemos variedad de comunidades, ya sabemos de eso, escritos por aquí, por allá, algunos son más en común, otros no. Y llegó un momento de decir que tenemos que compilar esos escritos. ¿Por qué? Porque esa es una obra para testigos, y, o sea, los testigos deben ser metidos en eso. Si no lo hacen sí mismos, que sean parte de ese proceso. ¿Para qué? Para que el mensaje que ellos han llevado, el testimonio, está capturada. Y ellos, para agregar y compilar las cosas, se necesita un ojo.
y una presencia de esa experiencia original, un testimonio original, un testigo original. Entonces, antes de que se mueran todos los testigos, tenemos que compilar los escritos, tenemos que agregar y unirse un poco esa iglesia, las tradiciones de las iglesias un poco. Y fue una etapa entre más o menos digamos, como 60 o 70, el año 60 o 70, hasta tal vez 110, algo así. Una etapa de agregar, de compilar a los escritos. Y varios autores han hecho su forma. Y puedes ver que cada uno, yo he puesto 4, porque vamos a llegar a los 4 evangelios, ¿no? Pero habían otros también. Y fue un proceso de podar un poco esa compilación y eso no. Y eso es forma de discernir cuál es realmente captura el testimonio y cuál no. Pero puedes ver que yo he hecho una forma de ver que cada uno tiene algunos colores y formas iguales. Es que hay algunos escritos que existen en varias de estas compilaciones que es igual. Y algunos que son diferentes y también son ordenados diferentes en los evangelios a veces también. Y en eso hay una compilación que es un poco diferente, tiene cosas que no están en nosotros. Pero ese es el efecto, el intento es así dinámico. Y ya llega un momento cuando ves que no hay testigos, ya se han muerto todos. Entonces, ¿qué quedamos? Quedamos con comunidades, con sus costumbres y llegamos con estas compilaciones. Estas compilaciones van a ser, como sabemos, los 4 evangelios. Primero de eso quiero revisar qué hemos dicho. He dicho que primero fue una salida de los testigos por todos lados y luego subieron escritos y luego estos escritos fueron compilados, agregados en paquetes, o sea, por personas, si no son testigos, son colaborando con testigos. Y el intento de todo eso es que hay testimonio, hay un testigo y testigos que pueden integrar esas compilaciones y tejerlos bien para que sale en el mensaje, el testimonio que es auténtico, ¿no? Y voy a usar la analogía. Y eso es, podemos decir que cuando salieron los testigos, esa es la siembra. Y aquí es una foto que cogí del internet. Y son gente que están sembrando el maíz. Y en otro lado es la cosecha, porque los testigos se van en la siembra. Sus testimonios son como ellos mismos, son como semillas, sus testimonios, la vida dentro de ellos. Y luego nacen, florecen comunidades y hay una cosecha de esos escritos que es una fruta. Y tengo aquí una foto del cacao que voy a usar en esa presentación a representar la fruta, el fruto de la cosecha que conseguimos. Ya, entonces esa es la analogía para entender qué es la dinámica en que fueron escritos los 4 evangelios. Y cómo desarrolló eso es por el Espíritu Santo. Al llegar al Espíritu Santo es como si fue una bolsa. Esa cantidad de testigos fueron una bolsa llenada de semillas. ¿Y qué hacemos? Llega el Espíritu Santo y ya se van sembrando, ¿no? Y luego salen en frutos y esos frutos están cosechados. Y salen en esos, ya son documentos que capturan ese efecto de la vida
que es fruto del testimonio de cada de estas comunidades cristianas, de estas iglesias. Estos son los 4 evangelios y en estos vamos a encontrar nuestra comida. Ese es el punto, es que después de la cosecha ya tenemos comida. Y el intento de esta presentación es primero entender eso. Es bien importante entender ese proceso, porque la manera de encontrar la comida en esos evangelios no solo respeta, sino refleja la manera en que fueron hechos. Los 4 evangelios aquí es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, como les dije, aquí hay algunas cosas en común. La manera en que han ordenado puede cambiar, porque los testigos y sus compañeros, tal vez es una persona, tal vez es una persona, algunas personas colaborando y luego salen esas compilaciones. Pero ponemos un nombre nomás, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a mí no me importa si ese primero, por ejemplo, fue escrito por Mateo, un hombre nombrado Mateo. A mí no es tan importante. En esos días sabían poner un nombre en cada cosa que fue escrito. Y no era tan importante que esa persona fue exactamente, ese es el nombre de la persona que lo escribió. No es así. Es que pusieran nombre, porque todo tenía que tener nombre y poner un nombre justo, que representa algo. Entonces, si era Mateo, bueno, si no es Mateo y otra persona colaborando, a mí no me afecta ni mi fe, ni lo que yo como de eso, lo que encuentro. La idea es lo que expliqué, es que el proceso de hacer esos evangelios es un proceso del Espíritu Santo y los testigos. Y las personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo, que recibiendo el testimonio y han participado en escribir sus partes y esas compilaciones que han llegado. Y ponemos el nombre Mateo, tal vez fue él. Y hay mucha investigación sobre que sigue hasta hoy en día en cómo entender y las raíces de eso. Hoy en día creen que Marcos era el primero. En los principios creyeron que Mateo era el primero, pero ya se ha cambiado. Segundo Mateo, Marcos en más o menos creo que era 65, algo así, o 70, Mateo en 70, Lucas en, o sea, 70, 80 y 90, algo así, y Juan en 110, algo así. Siga investigación por los eruditos en esas cosas. Pero esa dinámica en que se formaron, eso es lo más importante saber. Entonces, cada uno tiene un autor que es humano, que sea una persona o algunas personas, y el Espíritu Santo, que es Dios. Tiene un tiene un autor humano y un autor divino. Y lo que dice el autor humano es lo que dice el autor divino. Ese es otro punto importante. Ya vamos a ver un poco cómo ven esos evangelios. El Mateo es un poco más grande y Lucas lo más largo, Mateo más corto. Ve que esos he puesto un color parecido porque ellos tienen mucho más en común. Se llaman los evangelios sinópticos. Aquí es el Evangelio de Juan, que fue escrito luego y tiene mucho menos en común con de estos evangelios. Y lo importante es que cada uno tiene un mensaje. Cada uno tiene un mensaje. También cada uno tiene una audiencia específica, y por medio de eso, también una audiencia que incluso todos los cristianos, nosotros cristianos, ¿no? Pero primera audiencia es la audiencia que es específica
Y yo creo que fueron escritos con eso en mente, que ese es para ellos, pero porque Dios hace ese, es para ellos mismos, pero también para todos. Ahora Marcos tiene su propia audiencia, Lucas y Juan también, su propio contexto en que fueron compilados. Entonces, cosas que es, porque cada historia es diferente. Cada historia tiene su propia, o sea, no solo pasajes, pero el orden también cambia. Y vamos a ver un poco de eso. A veces hay cosas que son al contrario entre algunos evangelios. ¿Qué fue la historia real? Y eso es hablo un poco de eso porque la historia real es algo en que ¿qué realmente pasó con Jesús? Queremos saber los hechos, la realidad de su vida. La cosa es que como hace Dios, y tenemos para saber el misterio que Dios tiene, que Dios es, Dios nos envía un mensajero. Siempre ha sido así en la historia del pueblo de Dios. Dios elige una persona como mensajero y ese mensajero pasa a otros. Ese mensajero tiene un mensaje y si la gente quiere conocer el fuente, que es Dios del mensaje, tienen que escuchar al mensajero. Ahora, ¿qué es con ese mensajero? Es una persona pequeña, es una persona bajo, no tiene la grandeza y el poder de Dios. Es completamente al opuesto. Es que queremos saber un misterio tan grande, un misterio, wow. ¿Cómo? Solo por escuchar un mensajero que es pequeño, sencillo, y no tienen ese puesto de sin poder, sin autoridad y todo eso. Tenemos que primero entender, porque si no escuchamos al mensajero, realmente no podemos conocer a Dios. Y ese es el efecto aquí. Quiero decir eso porque aquí, para conocer esa historia real, es un misterio. Es un misterio. Es el misterio de Dios. ¿Qué pasó en la vida de Jesús? No escribió nada Jesús. No había grabación de video. Lo que tenemos es el testimonio de la iglesia y en la forma escrita está aquí. Aquí es el testimonio y tenemos 4 mensajeros y que es para nosotros es confiar en cada mensajero, escuchar su mensaje de cada uno. Y si escucho el mensaje de cada uno, ¿qué quiere decir? Estoy escuchando a los mensajeros que me mandó. Y poco a poco, tú vas a entender y ver, Dios te revela un poco más de la historia real. Eso es importante. Dijo en un pasaje que Jesús se goció y dijo que, Padre, tú has escondido esas cosas por los sabios y inteligentes y los han revelado a los pequeños. Y esa es la idea, es que nosotros queremos saber eso, pero nosotros queremos la vía corta. Queremos saber directo. Si encontramos una contradicción entre los evangelios, pensamos, ¿por qué? Es un bloque, o sea, nos tapea. ¿Por qué? Porque queremos saber eso y que nos falta escuchar lo que quiere decir él, Marcos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir Marcos? Y esperamos en descubrir y enterarnos qué es la historia real. Esperamos en eso. O escuchamos qué quiere decir Lucas. Y poco a poco, cuando damos el puesto, realmente el respeto de cada testigo, qué quiere decir, poco a poco nos revela. Tenemos una vista a esa historia real. Saber y entender la historia real es un regalo. Es un regalo que Dios nos da, nos revele, porque Dios es un Dios de revelación. Y quiere revelarnos.
Pero lo que quiere es, tenemos que escuchar el mensajero. ¿Por qué? Escuchar el mensajero es primer paso en conocer a Dios. Si no entendemos que Dios es un misterio, los dejo así, pero yo estoy convencido en eso. Entonces, escuchar al mensajero es el camino de entender la historia real. Otra cosa que quiero decir es obstáculo. Lo que pasa es en la iglesia tenemos muchas cosas que usamos para las devociones, las liturgias, celebraciones que sí integran estos aspectos de los evangelios. ¿Por qué? Porque nos sirve para entrar en un misterio. Les doy un ejemplo, es en el pesebre, por ejemplo, o el Belén, como se llama también. ¿Qué tenemos en el Belén? Tenemos, bueno, el Jesús, pero tenemos la estrella y los Reyes Magos. También tenemos a los pastores, ¿no? Pero esos son de dos evangelios. O sea, el Mateo tiene a los Reyes Magos, Lucas tiene los pastores. Pero ¿qué debemos hacer? Si queremos un pesebre, ¿debemos hacer uno u otro? Entonces integramos los dos. Y es bueno, les sirve. Pero también, realmente, la idea es que nos quedamos o nos damos cuenta que eso realmente son combinando de los evangelios y no como era real. Es que ponemos el pesebre y ponemos los Reyes Magos y los pastores juntos también. Pero no sabemos si llegamos al mismo momento. Probablemente no, es que tienen en otros evangelios primero, pero no hay ningún pasaje que dice que se encontraron ellos. Pero usamos el pesebre, el Belén, para expresar todos esos elementos de una manera adecuada para celebrar la fiesta de la Navidad y nos ayuda a entrar en el misterio. Es entender el puesto de tradiciones de la iglesia, pero también el puesto de la escritura y cómo leer especialmente los evangelios de la escritura. Y entonces eso es útil. Una familia, bueno, una idea es que este año vamos a hacer un pesebre basado en Mateo. Próximo año uno basado en Lucas, algo así. Bueno, es otra posibilidad también, ¿no? Que cada uno tiene sus cosas diferentes, eso, chévere. Pero es un poco más complicado, ¿no? Entonces, para hacer algo más sensible para todos es hacer un Belén que incluye todo y ponemos todo mezclado. ¿Por qué? Porque no es obstáculo. Otro lado, se necesita también entender la escritura, que la historia real no es expresado exactamente en el pesebre. Y ponemos otras cositas en el pesebre. Algunos ponen en el Belén animales de otros o casitas y todo. Bonito. Eso no es la historia real, pero nos ayuda a entender eso. Y de hecho, el Belén nos debe de ser que realmente es una representación de la historia real que no sabemos exactamente cómo era. Pero nos ayuda para entrar en ese misterio pasado por los testigos. Y esa es nuestra fe. Entonces, ¿qué es el punto de eso? Es que cada evangelista tiene su propio mensaje y tenemos que escuchar cada evangelio por separado, separarles. Tan importante para entender los evangelios. Ok. Ahora vamos a enfocarnos entonces en un evangelio. Vamos a quedarnos dentro de Mateo y ya he encontrado, o sea, otra persona me ha enseñado, otras personas me han enseñado de esas cosas. Debo decir, dar gracias y reconocer que yo aprendí mucho de la vida espiritual de los Oblatos de la Virgen María, que es una congregación italiana, pero tiene presencia también en Estados Unidos y en Boston, donde soy. Algunos de ellos
especialmente 2 sacerdotes en particular, aprendí tanto de ese entendimiento de la escritura y la vida espiritual, cómo ser discípulo en la vida en la iglesia. Entonces lo que yo estoy haciendo es exactamente lo que he hecho los escritores de los evangelios. Es que yo he recibido mucho y estoy también poniendo mis propias ideas para aumentar y tejer juntos lo que yo he recibido. Y el testimonio que yo, en mi experiencia la experiencia con Jesús en la iglesia, y también lo que yo he recibido en eso. Entonces, porque he recibido mucho y en varias maneras agregando, compilando en una manera de lo que recibo a un momento y otro momento, y yo hago en el interior, yo tejo eso y forma una solo como idea según también mi experiencia. Entonces estoy haciendo como ellos, agregando otras experiencias y testimonios también dentro del mío y tejándolo de una manera. Entonces les doy gracias y quiero expresar eso dentro, que no es solo una idea mía, sino algo que yo he como cosechado sobre años, desde casi 20 años. Bueno, ahora quedamos en Mateo y esa es vamos a buscar dentro de él pistas. Y lo que pasa es porque el evangelio fue tejido, mejor dicho. Perdón, el idioma siempre es un obra en proceso, pero he tejido estos escritos y han añadido a sus propios también. Cada uno de los evangelistas. Por hacer eso, puedes ver que está tejado o integrado juntos. Y yo uso tejido, mejor dicho. Tejido entre todos hay como la palabra que me escapa es en inglés stitch, pero es una palabra que quiero usar mucho, entonces voy a seguir. Eso. Una puntada. Una puntada. La puntada conecta 2 puntos, ¿no? Dos telas se conectan, ¿no? Entonces vamos a buscar en esa manera puntadas. Y, por ejemplo, encuentro un pasaje y algo en ese pasaje que me llama la atención, que es un poco diferente. Un carácter o un personaje, o una palabra, una frase que me llama un poco raro. Y de ahí busco otra y encuentro en otro puesto en el Evangelio otro personaje o palabra o frase que es igual. Y también es raro. ¿Qué está pasando? Es que ya estamos, y de ahí podemos conectar esos 2 puntos. Y lo que estamos viendo dónde fue y cómo fue tejido el Evangelio. Porque el Evangelio está integrado, o sea, tejido juntos, esos escritos. Pero son tejidos en una manera según cada evangelista, según su mensaje y su audiencia. Entonces vamos a ver, cuando quedamos en un evangelio, buscamos puntos, pistas, puede ser, y esas pistas nos indican dónde son las puntadas. Y de ahí podemos ver, tenemos una luz, vemos algo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo fue agregado, compilado este evangelio. Y ese nos revela el mensaje, porque nos revela el por qué. Y tiene que ser algo, y tiene algo para decir. Y con esa, cuando descubrimos esa puntada, sale una luz, vemos algo y esa es comida. Comida. Podemos meditar en eso y esa es comida para el alma, para el espíritu dentro de nosotros.
Y podemos encontrar también hay otros ejemplos en los evangelios. Y poco a poco podemos ver, ya sí, bueno, aquí en el campo, aquí en Ecuador parece un red de vóley. Y el balón es un cacao. Eso es una broma para hacer chistes, ¿no? Pero a la vez que si estás de un país donde juegan ese vóley o voleibol, puede ser, cada vez que ves en la cancha esos deportes, te vas a recordar de ese punto de los evangelios. Pero bueno, aquí es la idea, se encuentra también una comida. Y cada vez que encontramos esas pistas que nos guía las puntadas, nos revela la manera en que fue construir el evangelio. Y dentro de eso es el porqué y el mensaje que nos quiere decir. Y ahí se puede ver, escucha la voz del escritor, que es la voz de humano y la voz divino. Bien. Ahora voy a hacer algo. Ya volvió Marcos. ¿Por qué? Lo que voy a hacer, el primer paso en descubrir esas pistas, el primer paso es comparar. Los otros evangelios son muy buenos porque tienen mucho en común. Son muy buenos para usar en comparar. No es mezclar los evangelios que los detalles de uno entran en otro, no. Es comparar, y cuando tú comparas, pone luz en cosas diferentes en algo, en los dos, ¿no? Y con esas diferencias, pone luz en las pistas que son posibles. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 20, y en Marcos, el capítulo 10, tienen un pasaje que es realmente casi igual. Pero hay diferencias en estos. En compararlos, podemos ver en las diferencias tal vez una pista que nos guía a una puntada. ¿Y cómo fue hecho ese evangelio? Ahí, entonces se asoma una pista, es la idea. Ojalá se asome. Aquí podemos ver, es un juego que hago, por ejemplo, con los niños. Perdón. Ese es de la Navidad. Pero hay las diferencias, puedes encontrarlas. Como María tiene boca diferente en cada uno, el niño Jesús tiene ojos y el brazo diferente. Y podemos ver hasta el burro tiene ojos diferentes. Varias cosas, hay 9. Pero esa es la idea, es muy parecido. Y en un tiempo puedes seguir en otro momento buscando todos. Les dejo en eso, pero esa es la idea que hago con los niños. Por ejemplo, les apoya en esa manera de acercarse al evangelio, sí, pero eso es en la vida también. Les ayuda a una persona en la vida cristiana es también comparar un poco para discernir las cosas en la vida. Entonces, vamos a estos dos pasajes, uno de Mateo y otro de Marcos, que son bien parecidos. Y el título, podemos ver que ya es diferente. Como la madre de Santiago y Juan pide los primeros puestos. En cambio, en Marcos es Santiago y Juan piden los primeros puestos. Ya podemos ver, hay una diferencia. Ya es obvio en el primero. Voy a leer estos dos. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ahora en otro lado dice que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, ellos. Entonces ya es la diferencia. Es casi igual la pregunta, ¿no? Esa es la diferencia. Podemos ver ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la historia real? ¿Cuál de ellos? No sabemos todavía.
No sabemos. Y es que queremos saber el misterio de lo que pasó real, en la historia real. Pero deje que cada uno habla. Suspende ese juicio, suspende esa lucha de buscar qué fue la historia real. Y solo prestamos la atención en uno y luego el otro. ¿Qué quiere decir? ¿No? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es respetar cómo fueron escritos. Ya, entonces vemos, yo pongo ese como sello así en ese pista. Vamos a la segundo párrafo. Jesús dijo a los hermanos, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sientan a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Bueno, es un lado. Otro lado podemos decir aquí en Marcos. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo estoy viviendo. O ser bautizados como yo soy bautizado. Es otra cosa que no está en Mateo. Volvamos. Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes. Y serán bautizados con el mismo bautizo que voy a recibir yo. No existe lo del bautismo aquí tampoco. Pero el sentarse en mi derecha o en mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Bien parecido, aunque hay un poco de diferencia aquí. El Padre es otro que es diferente aquí. Hablamos de eso luego. Pero ve, este tiene una cosa diferente. ¿No es cierto? El bautismo en Marcos. Entonces, si viera que vamos en Marcos, prestando la atención en Marcos, eso sería un buen pista. Una pista para buscar otra pista luego. Ya que estamos aquí en Mateo, vamos a dejar eso al lado. Tú puedes buscar en su propio tiempo, es otra, si te da ganas de hacer eso, bonito. Pero aquí vamos a ver que ese no existe aquí. Y Mateo realmente, Marcos está primero. Mateo ya está usando Marcos, lo quitó. Eso. Lo quitó. Entonces, no está enfocando en el bautismo así. Pero nos quedamos en Mateo. Ya tenemos una pista así. Y cuando llegamos al final, solo voy a leer eso, porque quiero leerlo una vez. Es igual aquí, más o menos, pero en la esencia es igual. Los otros 10 se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Pasamos entonces, ya tenemos ese pista aquí. Y la obra es, ya tenemos una pista. Si hay otro. Ahora es la cuestión. Tenemos uno, si hay otro, porque si podemos descubrir otro, podemos ver una puntada, cómo se conecta dos pasajes de ese evangelio. Y nos da una luz. ¿Ok? Entonces, este es un video que no voy a mostrar porque el video no sale bien en esta grabación. En persona sí pongo. Es un video en que los niños buscan, en el tiempo de la Navidad aquí hay un Belén grande en la iglesia y hay ovejas plásticas que son pequeñas, pero cada uno yo meto un caramelo en cada uno y las escondo por todos lados en la propiedad y los niños se van buscando. Y es interesante porque solo voy a explicar un ratito, es que cada uno se va buscando,
pero necesitan apoyo. Necesitan apoyo, por ejemplo, uno que es más pequeño que todos, no aguanta, no aguanta la competencia, no puede, ya sale ni descubrir ni uno. Entonces le doy pistas, más a los pequeños, más a los que tienen más dificultad. Y otra cosa es cuando usan como caliente o frío, es una pista para que se encuentre la ovejita. Y así es, Dios, el Espíritu Santo, nos quiere. Si buscamos, si entramos en el, digamos, juego, si entramos en la búsqueda, el Espíritu Santo quiere que nos encuentre. En eso nos da pistas, nos da una voz, si lo demos espacio. Nos da una voz que nos da consejo en cómo encontrar las pistas que forman las puntadas y nos da comida en los evangelios. ¿Ya? Y a veces, como con los niños, hay justo en los ojos nuestros está la pista y no vemos, ¿no? Pero porque es difícil ver, es que necesitamos una ayuda. Necesitamos a alguien que sabe, que nos indique. Es el Espíritu Santo, porque Él es el autor. ¿Ya? Pidan y se les dará, buscan y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Entonces, sí encontré. Es que otra persona más antes encontró, pero yo digo por esta situación, sí. Si hay otra ocasión de esa pista, la madre de los hijos de Zebedeo, si hay otra ocasión, y vamos a ver estos dos pasajes lado a lado, juntos, y ojalá vamos a ver si hay comida, si hay vinculación. Ya aquí están, en el lado izquierdo aquí es Mateo el 20, capítulo 20. Aquí es el capítulo 27. Este es un poco más largo. Entonces aquí tengo casi la mitad. Y en la otra página tengo la otra mitad de eso. Entonces vamos primero con esta mitad. Y voy a leer esto y vamos a ver lo que encontramos. El camino de la cruz. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Beber el vino. En ese pasaje aquí tenemos ese tema de beber. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Aquí, ustedes sí beberán mi copa. Beber es un tema y una palabra que es tan común con los dos. Sigamos. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Rey. Rey es rey de un reino. Y eso se conecta, estas palabras que son realmente de la misma raíz, ¿no? Aquí tienes la misma. Asegúrame que cuando estés en tu reino, y aquí es el letrero encima de la cruz, el Rey de los judíos. Otra cosa en común. Sigamos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Familiar. Esa es exactamente parte de la pregunta. Ese es como el corazón, el centro de este pasaje, ¿no? Es esta pregunta.
asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Uno a su derecha y el otro a su izquierda, igualito. Bueno, sigamos. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían, vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían, ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. A ver, salvar a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo es un signo de servicio. No es igualito en la frase aquí, que se haga el servidor de ustedes. Es lo que él les dijo a los discípulos, ¿no? Que él dice que el Hijo del Hombre que vino no a ser servido, sino a servir. Eso refleja el mismo tema. Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Ese puesto. Sigamos. Que baje de la cruz el Rey de Israel, otra vez el Rey y el reino. Y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve. Pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Aquí es otro que intenté encajar. No sé si esa es una palabra. Poner el cuadro. Pero soy hijo de Dios. ¿Y con qué? Ve, ese es el Padre. Estos son juntos. Hijo de Dios y el Padre. Recuerden que el Marcos no tenía el Padre, pero él está, ya es la conexión, Padre y Hijo. Pueden ver. Ya cumplimos eso. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Vamos a la otra segunda parte. Desde el mediodía, vamos a volver a esos y revisar un poquito. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3 Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Darle de beber. Beber la copa que yo tengo que beber. Beberán. Los otros le decían, déjalo. Veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Ve la parte aquí. Dar su vida como rescate por muchos. Nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Esta generosidad de dar, entregar. Bueno, un momento de ser, toma un descanso y pausa el video cuando quieres. Siempre es bueno tomar pausas. Después de la muerte de Jesús, en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba a abajo en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron. Varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Bueno, esa es la idea. Entregó su espíritu y resucitó otros. Da vida, el rescate. Dar su vida como rescate por muchos. Cumple esa parte, ¿no? El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y aquí otra vez es el hijo y padre. Al fin, también estaban allí observándolo todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo.
Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí y allá, acá, estos son los únicos dos puestos en toda la Biblia que se presenta la madre de Santiago y Juan. En el Evangelio de Mateo. Son pistas, pistas de base que nos indica que estos dos pasajes son tejidos, son conectados. Y vemos las puntadas aquí de todas formas. Yo he puesto en varios colores, de verde, de amarillo, de rosado y todo. Estos son puntadas conectando estos dos pasajes. Y ese es el principal. Aquí he puesto esos dos. A ver, vamos a revisar un poco. Y le dieron a beber vino mezclado con miel. Ve, por el camino se encontraron. Beber la copa y beber la copa que tengo que beber y beber vino mezclado con miel. ¿Qué es la copa en esta situación? La copa es la copa de sufrir. Es una copa de sufrimiento que no sirve en el momento, ¿no? Si estás en ese puesto crucificado, la última cosa que quieres es vino con ese veneno casi, porque no es saludable. Y ve, ese es al centro de todo, porque esa es la pregunta al centro también. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Estamos hablando del reino. Y uno es su derecha y otro es su izquierda. Es que en el reino de Dios tenemos muchas veces el pensamiento que en el reino de Dios está arriba, está en los cielos, ahí está el reino de Dios, el reino de Jesús, y Él está en un caballo grande, algo así. Tenemos vistas que Jesús está arriba de todo, es muy poderoso y todo eso. Pero estamos desvalidando la encarnación. La idea es que cuando Jesús se encarnó, no es un Dios arriba, es un Dios al lado y más de eso abajo de nosotros. Ese es el reino. Y ve lo que está. ¿Quién está al lado de Él? No es María, no es Pedro o Pablo o el otro discípulo. Son dos ladrones. Y no solo dos ladrones. Ve, en Lucas ahí sabemos del buen ladrón, ¿no? No hay ningún buen ladrón en ese caso. Para Mateo son dos ladrones. Ladrón es una palabra un poco raro porque no les crucifica para robar, algo así. Los que fueron crucificados fueron las personas que fueron subciudadanos, subhumanos. Realmente personas como esclavos que no cuentan como un ciudadano, y otros son traicioneros del país, del Imperio Romano, porque eso fue un acto del Imperio Romano. Entonces, gente que estaban afuera de ciudadanismo, que no son ciudadanos, son clase bajo. Y no solo eso, en esos han hecho algo mal que registre contra el gobierno para que hacen esas hieras para crucificar a la persona. Eso es lo mal. Se han rechazado el gobierno romano. Y entonces esas dos personas también lo insultaban. Entonces, alrededor es puro insulto. No hay María al pie de la cruz, no hay Juan, nada de eso. Es Jesús y todos los ladrones, los ladrones en los lados, los que pasaron por allí, todos los que pasaron. Y los sacerdotes, todo es negativo, todos atacan. Y Él está desnudo, muriendo, abusado, crucificado. ¿Y qué está haciendo? Que se haga el servidor de ustedes, que no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y qué está haciendo? Está entonces a servir. Está en servicio a los demás. Está en servicio a los que lo está insultando.
Y pensamos, por ejemplo, y ese es el reino de Jesús. El reino de Jesús está en eso. Pensamos muchas veces que el reino de Jesús, ya vamos a la iglesia, queremos estar juntos con otros católicos, con otros cristianos, si eres evangélico, con otras personas de Dios, ¿no? Si es que pensamos que ese es el reino de Jesús. Pero el reino de Jesús no está en la capilla, no está en el templo, en la asamblea de la reunión así. El reino de Él está basado en donde nadie quiere estar. Alrededor, rodeado por gente que está completamente contra de ti. Es el opuesto que pensamos hoy en día, que el reino de Jesús es donde hay otros que piensan como yo, que me aman, que me tratan bien. Pero el reino de Jesús está justo dentro de los puestos donde nadie quiere estar. Y cuando dice, o vamos a ver, como en quién está al lado derecha y izquierda, quién está aquí con él, no son las personas que pensamos como más santo, son ladrones, son personas que están afuera de todo. Ese es el reino de Jesús, completamente al contrario que a veces entendemos en la iglesia. Ese es Mateo, el mensaje que quiere decir, para que no. La idea es que el reino de Jesús no está con otros que te, en esa manera que te da lo mal. ¿Y qué haces el Jesús? Es que Él, como dice aquí, pero nuevamente Dios, un fuerte grito, entregó su vida, su espíritu, dar su vida como rescate por muchos. Está dando, está siguiendo, amando y dando cuando está rodeado de personas que le odian. Este es el reino de Jesús. El Padre lo veo así y dice, Él es rey, Él es mi hijo. Y eso es porque pensamos, muchos no podemos aguantar estar. Los cristianos católicos queremos estar con personas que nos gustan, que nos traten bien como cristianos. No queremos ser robados, no queremos ser insultados. Y separamos de personas así, pero no es Jesús y no es el reino de Él. Pero nuevamente, sigue entregando. Y la idea es cómo lo hace. ¿Cómo lo hace así? ¿Cómo es posible recibir todo insulto alrededor, hasta la tortura en este caso, y seguir amando, seguir dando? Y aquí es la clave. Hijo de Dios y Padre. Es que en ese momento Jesús no tiene nada. ¿Cómo puede seguir dando? Es porque Él tiene el tesoro más que todo. Él es hijo del Padre. Tiene un Padre que es Dios. Tiene un Padre, tiene tesoro más allá de todo. Por eso puede seguir amando. Por eso Él es rey. Él es en reino. ¿Ya? Entonces, ese es el mensaje que Mateo está dando. Bueno, lo que ha pasado es que yo quería ofrecer un plato a ustedes. Solo aquí es la comida. Y dejar que ustedes coman. O sea, ustedes mediten. Pero yo he meditado y yo no podía parar o detenerme de comer también. Perdón, les pido un perdón en eso. Es que yo he hecho mi comida meditando en eso porque siempre cuando vuelvo a eso me alimenta también. Y esa es una expresión de hacer esa meditación, reflexionándose en la Escritura. ¿Por qué? A través de esa pista, ve, la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Santiago y Juan, eso es como la base, una pista básica, digamos, y ahí podemos ver esos puestos de puntadas en que se fue tejido este evangelio entre escritos y vemos la manera en que el evangelista formó por agregar y por tejer el evangelio.
este cuento y ha puesto este personaje aquí. Y esa es una manera que ha usado para conectar, comenzar el tejido, ese puntada entre los dos. Bueno, yo les agradezco por venir, por pasar este tiempo en este un poco jornada. Es un poco largo, un poco más larga que pensaba, pero ojalá puedan usar la pausa cuando quieran para descansarse. Para mí, esa es una base de entender y encontrar comida dentro de los 4 evangelios, que son realmente la base de la escritura cristiana. Y en eso ojalá les alimenta cuando tienes hambre en el corazón. Y solo sugiero que tomen tiempo y un espacio físico y de tiempo para darse cuenta de lo que quiere tu corazón, del hambre que tiene. Y a la vez que lo haces eso, uno se da cuenta y honra el hambre que está por dentro de ti. Y en este caso, en la Cuaresma, es una buena oportunidad o en cualquier momento. Aquí es un poco del camino que siempre ando yo. Les comparto. Aprendí de otras buenas personas y he aumentado con mi propia manera también. Y ojalá se haya encontrado algo que les ayuda. Quiero ofrecer otra como puntada, otra reflexión que es en el Evangelio de Juan, que tiene que ver con el matrimonio, específicamente el matrimonio de Jesús. Tal vez en otro video. Por ahora les agradezco por unirse conmigo en este tiempo y que Dios les bendiga y que les han disfrutado. Pase bien.